Y esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo. Regresamos a la segunda y última parte de el tema del divorcio aquí en el Sermón del Monte. Nos encontramos en Mateo 5, versículos 31 y 32. Mateo 5, versículos 31 y 32. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿puedes divorciarte y volverte a casar? Si hay alguien que puede responder de una manera correcta es el Señor mismo, Dios mismo, el Señor Jesucristo. Y en Mateo 5, versículos 31 al 32, encontramos su respuesta. Mateo 5, versículos 31 y 32. El Señor dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Este es un tema controversial, francamente, aún en círculos cristianos. Todo el asunto del divorcio y el nuevo matrimonio, que es exactamente lo que el Señor toca en estos dos versículos. En esencia, entre creyentes existen 4 posiciones en cuanto al divorcio y al nuevo matrimonio. Algunos, en primer lugar, dicen que el divorcio nunca es una opción y por lo tanto volverse a casar está fuera de la ecuación. Esto es, hay personas que creen que bajo ninguna circunstancia puede un cristiano divorciarse, bajo ninguna circunstancia. Y de hecho, he estado en algunas bodas de cristianos que adoptan esta posición y en el momento en el que expresan sus votos, los cónyuges, en el momento de la ceremonia, parte de los votos es que se comprometen a no divorciarse bajo ninguna situación. Esto es algo que no solo tiene implicaciones prácticas serias a nivel matrimonial, sino también a nivel iglesia. Esto es cómo es que un pastor, un líder, un creyente en general, va a aconsejar a otro cristiano en esta área, tiene que estar seguro de cuál es su posición y por qué es esa su posición. Obviamente debe estar basada en las Escrituras. Entonces algunos dicen que no existe el divorcio y por lo tanto no existe el nuevo matrimonio bajo ninguna circunstancia. En segundo lugar, hay otros, esta será la segunda posición, hay otros que dicen que el divorcio es permitido en ciertos casos, pero no se permite un nuevo matrimonio. En otras palabras, si te divorcias, independientemente de tu edad, de los años que tengas casado, no importa si te divorciaste a los 30 años, por cualquiera que sea la situación, el resto de tu vida no puedes volver a casarte, no puedes volver a contraer nupcias. Una tercera posición que adoptan algunos cristianos es que es posible es posible divorciarse y volverse a casar en muchas circunstancias diferentes. En otras palabras, esta es en cierta manera una posición que va al otro extremo de la primera posición que establece que no puedes divorciarte ni volverte a casar bajo ninguna circunstancia. Y hay una cuarta posición entre cristianos, y es que es posible divorciarte, es posible volverte a casar, pero únicamente en circunstancias muy limitadas. Entonces, ¿cuál es la correcta? A primera instancia, algunos dirían, bueno, acabamos de leer el texto, creo que lo entiendo, no hay problema. Sin embargo, hay asuntos en las palabras griegas que llevan a algunas personas y también hay textos que llevan a otras personas a alinearse con cierta posición en el divorcio. Y entonces es importante que basemos nuestras convicciones, nuestra posición en referencia a lo que enseña la palabra de Dios, buscando ser coherentes en nuestra interpretación. De nuevo, esto es algo serio y es importante que sepamos qué es lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Y para ello, entonces, vamos a este texto en donde estamos examinando estos dos versículos y realmente lo que encontramos aquí son dos tipos de enseñanza del divorcio. En el versículo 31 vemos la enseñanza falsa acerca del divorcio
Y en el versículo 32 vemos la enseñanza correcta acerca del divorcio. Ustedes recuerdan que la semana pasada explicamos a detalle el versículo 31. Sin embargo, vamos a tomar un momento breve para recordar qué fue lo que estudiamos en el versículo 31 y ver la enseñanza falsa. Noten que el Señor dice, también, o y en el griego, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Recuerden ustedes el contexto. Este es el tercero de 6 ejemplos, o la tercera de 6 ilustraciones que el Señor da para mostrar la verdad que Él enseña en el versículo 20 del capítulo 5 de Mateo. Allí dice, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y para que nosotros podamos entender, para que primordialmente la audiencia original entendiera esta verdad, el Señor da 6 ilustraciones de cómo es esa justicia que excede o sobrepasa la de los escribas y fariseos. Cómo se ve prácticamente, cómo se ve en la vida diaria, ese tipo de obediencia que es indispensable para entrar al reino, ese tipo de obediencia que es característico de aquellos que son creyentes. Y aquí nos da 6 ilustraciones. La primera, recuerdan, versículos 21 al 26. Comienza con el homicidio. En el versículo 27 nos da la segunda ilustración, hasta el 30, el adulterio. Y aquí en los versículos 31 y 32 nos da la tercera ilustración, el divorcio. Y en esencia, la estructura de estas ilustraciones es la misma. Comienza explicando cuál era la enseñanza que presentaban los líderes judíos, los rabinos, los expertos religiosos de la época. En el caso, versículo 21 del homicidio, ustedes recuerdan que ellos decían no matarás, y en esencia decían, mira, no hay problema que te enojes, que odies a alguien, siempre y cuando no le quites la vida pecaminosamente, estás bien. Se enfocaban únicamente en lo externo. Misma idea en el versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y ellos decían, no hay problema, puedes tener una mente sucia, puedes estar codiciando de manera ilícita, en términos sexuales, a una persona, pero siempre y cuando no consumes el acto, no hay problema. Y es la misma idea en el versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y en esencia lo que decían era, tú te puedes divorciar de tu mujer por lo que quieras, siempre y cuando le des su papel, siempre y cuando le des su certificado de divorcio. Otra vez, todo en términos externos. Y, por cierto, recuerden ustedes, esta enseñanza falsa, esta interpretación errónea de las Escrituras, era basada en versículos bíblicos. Estaba basada en la palabra de Dios. De hecho, recuerdan ustedes, ahí en el versículo 21 de Mateo 5, cuando dice el Señor, oísteis que fue dicho a los antiguos, esa frase repetida con ciertas variaciones en el 27, oísteis que fue dicho, y en el 31 también fue dicho, tenían la idea de decir, esto es lo que les han enseñado sus líderes religiosos. Y toda la enseñanza de estos líderes, aunque errónea, estaba basada en la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Ahí en el 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esa frase, no matarás, recuerdan, es una cita de Éxodo 20:13. Allá adelante, en Mateo 5:27, no cometerás adulterio. Cita de Éxodo 20:14. Y aquí, en Mateo 5:31, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Estaban basando esa enseñanza en Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Ustedes recuerdan que explicamos eso a detalle hace 8 días. Pero noten de nuevo algo que sobresale a lo largo de las ilustraciones del Señor y que explicamos a detalle hace 8 días. Es que estos hombres tomaban la palabra de Dios, hasta la citaban, pero la interpretaban de manera errónea. En estas 3 ilustraciones y en las últimas 3 que veremos a partir del próximo domingo, si Dios quiere, encontramos la misma idea. Tomaban la palabra de Dios y enseñaban lo que no significaba.
¿Cómo lo sabemos? Recuerden aquí en el 21, decían no matarás, siempre y cuando no prives a alguien de la vida física de manera pecaminosa, estás bien. Pero, versículo 22, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esto es no solo, de nuevo, el acto externo, sino la actitud interna. Misma idea en el 27. Decían estos líderes falsos, no cometerás adulterio. 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Interpretaban erróneamente la palabra. Y noten otra vez, no podemos repetirlo lo suficiente, es algo contundente, es algo alarmante y es algo que vivimos en nuestro día. Puedes estudiar la Biblia, puedes memorizarla, pero interpretarla equivocadamente y por lo tanto enseñarla y aplicarla de manera errónea. Ahí está el ejemplo de estos hombres falsos, estos fariseos. Tomaban otra vez la Biblia, se la sabían de memoria, pero la interpretaban y aplicaban de manera equivocada. Así como en el caso del homicidio, el mandato no solo cubría el acto externo, no solo prohibía el acto externo, sino también la actitud interna, como en el caso del adulterio, como en el caso del divorcio también. Tomaron un texto y lo torcieron. Y otra vez, como lo explicamos a detalle, muy importante entender que la Biblia tiene una sola interpretación correcta, aunque hay varias aplicaciones. Muy importante. Y no importa lo que te parezca que dice o que te diga a ti, como algunos dicen, lo importante es saber qué es lo que Dios quiso decir en este texto en particular. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cuál es la intención del Espíritu Santo? ¿Qué quería Dios que entendiera el pueblo de Israel o cualquiera que fuera la audiencia primaria cuando dio un texto en particular dado, independientemente de la época en la historia en la que estés, las circunstancias, hay una interpretación? Y un buen ejemplo de esto, recuerdan, es como cuando tú le escribes a alguien una carta o un correo electrónico o le dices algo a alguien. Por lo general tienes una intención en mente, ¿no es cierto? A menos de que seas poeta y te guste hablar en lenguaje figurado, y se entiende, algunos son así. Por lo general, cuando decimos algo o escribimos algo, tienes un significado en mente, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? ¿Qué esperas que te digan? ¿Bien o mal? Que te digan algo de su vida, ¿no es cierto? ¿Quieres saber cómo está la persona? No hay significado oscuro, no es que ahí a eso te refieres con que a ver cómo está tu cartera o algo así, a menos de que te guste hablar así, la gente entiende que eres así, pero por lo general, la gente cuando se comunica tiene un significado, una intención en mente, ¿no es cierto? A menos de nuevo que esté hablando en lenguaje figurado o en doble sentido. Así es la palabra de Dios, no es diferente. Dios dio su palabra con un significado en mente. Él quería que entendiera la audiencia original lo que Él quiso expresarles. Obviamente, y lo vimos en el caso de Nehemías 8, ese ejemplo, estando a miles de años a distancia de la fecha de escritura original, de las diferentes porciones de la palabra de Dios, demanda que echemos mano de diferentes herramientas, porque así como en nuestro día, a menos de que vivas en México, a menos de que en el México del siglo XXI, por ejemplo en la Ciudad de México, no entenderías quién es el peje, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿No es cierto? No entenderías qué son los autos chocolate. ¿Qué es eso? Un extranjero o un mexicano o alguien aún que no vive en el país, que no está empapado de la cultura, no podría entender eso, ¿no es cierto? No podría entender lo que es verificación vehicular, no podría entender lo que es tantos diferentes aspectos de nuestra cultura, que a menos de que vivas en la cultura, a menos de que entiendas cómo se usan las palabras, no vas a saber lo que es plagio, ¿no es cierto? Para algunos plagio quiere decir que te robas o, usando una expresión coloquial, te fusilas lo que alguien dijo y lo dices como tuyo. Pero no es eso, sabemos que quiere decir secuestro en el contexto de nuestra cultura, ¿no es cierto? Y de nuevo, así es en otros países. Si tomas un periódico de España de hace 10 años o de Inglaterra
una publicación de hace 200 años. Y hay alguna, este es una buena ejemplo, es que el hecho de que veas una caricatura, por ejemplo, política, no entiendes una caricatura política aún en nuestro día. Muchas de las caricaturas políticas que hay en el periódico son tan contemporáneas que a menos de que hayas leído las historias, no las historias, sino los artículos o alguna investigación o algún asunto en particular, no vas a entenderlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienes que entender qué palabras, qué quiere decir, qué quiso decir el autor, el periodista con las palabras que usó, cuál es el contexto cultural, histórico en el que el caricaturista o el escritor escribió lo que escribió. Y así es con la palabra de Dios. Sin embargo, estos hombres tomaron la palabra de Dios y la torcieron. Esta es una advertencia seria para todos nosotros. No puedes de nuevo abrir la palabra de Dios y estar 8 horas orando para ver qué quiere decir el texto. Es parte del estudio bíblico orar, pero a menos de que entiendas qué significaba, y lo vamos a ver en un momento, qué significaba la palabra repudio, ahí en el versículo 31. Para la audiencia original de Mateo no vas a entender qué quiere decir el Señor. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, 27, oísteis que fue dicho, 31 también fue dicho, etc. ¿Cómo sabemos que esa frase se refiere a los líderes religiosos de la época? Tenemos que investigar el original, el idioma original. Tenemos que echar mano de buenos libros que nos ayuden a entender la manera de pensar de la época. De lo contrario, te garantizo, puedes orar 8 horas con tu Biblia abierta, de rodillas, ayunar, más de 8 horas, lo que quieras. No vas a entender lo que quiere decir esa frase, como muchas otras en la Biblia. Entonces, este es un gran recordatorio a que puedes estudiar la Biblia, puedes memorizarla, puedes enseñarla, pero puedes interpretarla equivocadamente a pesar de todo eso. Y por ello, otra vez, necesitas reconstruir, regresar al pasado, por así decirlo, para entender, conforme a lo mejor de tu capacidad, todo obviamente en oración, en dependencia del Espíritu de Dios, para saber qué era lo que entendía la audiencia original que escuchó este escrito por primera vez. Es realmente asombroso. Y estamos hablando aquí de la élite judía. Ellos estaban torciendo la palabra. Y noten, recuerden que esto lo explicamos hace algunas semanas atrás, la gente no tenía ni idea de que estaban mal, porque no tenían tanto acceso a la palabra de Dios como por ejemplo en nuestro día. No había tanto acceso. Dependían de aquellos que conocían, por ejemplo, el original, y muchos judíos de ese entonces no hablaban, no podían leer hebreo bíblico, y por lo tanto dependían de aquellos que lo leían y lo entendían. El problema es que aquellos que lo leían lo entendían, eran unos corruptos que interpretaban equivocadamente el texto. Y así se lo enseñaban a la gente, y la pobre gente dependía de ellos, y la gente vivía dependiendo de estos líderes falsos. Entonces aquí, en el caso del divorcio, versículo 31, basándose en Deuteronomio 24, versículos 1 al 4, ellos erróneamente dijeron que siempre y cuando le dieras un papel a tu mujer y ya la despidieras, te divorciaras de ella, no había problema, y te podías divorciar de ella por lo que fuera. Y recuerden que tenemos ejemplos históricos de que había hombres en ese entonces que se divorciaban de sus esposas porque ellas los habían apenado frente a sus amigos, o conocían a una mujer más atractiva y le daban su certificado de divorcio, y ahí nos vemos. Entonces, esta era la enseñanza falsa del divorcio. Pero, noten versículo 32, el Señor de nuevo explica, corrige, como en las primeras 2 ilustraciones, qué era lo que Dios desde el Antiguo Testamento tenía en mente para el divorcio. Versículo 32, pero yo os digo, noten la enseñanza correcta. Y de nuevo, como ya lo vimos en el 22 y en el 27, en contraste a la interpretación equivocada de esos líderes religiosos falsos
Y por encima de esa interpretación, con la autoridad del Dios del universo, aquí está la interpretación correcta. Versículo 31, ellos decían, con tal de que tramites tu papel, te puedes divorciar por lo que quieras, pero, versículo 32, yo te digo, dice el Señor, que el que repudia a su mujer, una pausa ahí, vamos a estudiar esto. Algunas personas, y aquí es donde entra parte del debate del divorcio, algunas personas piensan que la palabra repudia se refiere a una separación o rompimiento del compromiso entre personas comprometidas a casarse. Esto es, dicen, esta palabra repudia quiere decir que son dos novios, dos prometidos. En nuestro contexto cultural ya tienen la novia, su anillo de compromiso, ya tienen fecha y simplemente rompen el compromiso. Son novios, no están comprometidos, más bien no están casados aún. Piensan que a eso se refiere la palabra repudia. Sin embargo, esta palabra se refiere a divorcio debido a 3 razones. Ahora, piensen en esto por un momento antes de entrar a las razones. Si tú dices que la palabra aquí en el 31 y 32, si la palabra repudia en griego se refiere a novios, entonces puedes usar este texto para apoyar la posición de que no existe el divorcio bajo ninguna circunstancia. Porque entonces diría, lo que está diciendo aquí el Señor es que solo puedes romper el compromiso con tu prometida en el caso de que haya fornicación. Y esto no se aplica a casados. ¿Se dan cuenta? Esto es significativo. Sin embargo, la palabra griega que se traduce aquí repudia en el 32 se refiere a divorcio. Y esto lo sabemos debido a 3 razones. Vamos a explicarlas. En primer lugar, siempre que esta palabra se usa en referencia a un hombre y a su esposa, se refiere a divorcio. Siempre que esta palabra se usa en referencia a un hombre y a su esposa, a esposos, se refiere a divorcio. Ejemplo, ahí mismo en Mateo, vayan al capítulo 19, misma palabra griega, Mateo 19, versículo 3. Mateo 19, versículo 3. Aquí la palabra en Mateo 19 se usa varias veces. Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? De acuerdo a la interpretación de algunos, esto querría decir, en Mateo 5, ¿es lícito al novio romper su compromiso con su prometida por cualquier causa? Sin embargo, vean el versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y noten allá atrás en el versículo 4. Recuerden, en el 3 dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí está la palabra repudiar. En el 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Refiriéndose a Génesis. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Está hablando de novios? No, de casados. Esta es una cita de Génesis 2:24. Y versículo 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, esto es, divorciarse de sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia, misma palabra en griego, a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Notan que es lo mismo que dice en Mateo 5:32. Entonces, este es un ejemplo de que siempre que la palabra que se traduce repudia en Mateo 5, 31 y 32 se usa en referencia a un hombre y a una mujer casados, se refiere a divorcio. Otro ejemplo lo ven ahí adelante en Marcos 10:2. Marcos 10:2, pueden escuchar, no tienen que buscarlo. Aquí encontramos la misma palabra y dice, pasaje paralelo a Mateo 19, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Misma idea, un hombre y una mujer casados. Y en Lucas 16, versículo 18, escuchen esto. Lucas 16, versículo 18.
Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Entonces, la idea es que cada vez que se usa esa palabra griega, traducida repudia, en referencia a un hombre y una mujer, en el contexto de matrimonio se refiere a divorcio, obvio. Mujer, hombre, casados, se refiere a divorcio. Otra razón, regresando a Mateo 5:32, por la que afirmamos que la palabra repudia aquí se refiere a divorcio, es que el Señor se está refiriendo a Deuteronomio 24, 1 al 4, en el versículo anterior a este. Y ya explicamos que Deuteronomio 24, 1 al 4 se refiere a personas casadas. Ahora, para refrescar su memoria brevemente, vayan ahí. Deuteronomio 24, 1 al 4, o simplemente pueden escuchar. Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Y ya vimos esto a detalle. Recuerden, la Reina Valera 60 no expresa de manera correcta lo que el hebreo en este texto dice. Vimos el ejemplo de la Biblia de las Américas, que hace un buen trabajo en la traducción aquí, y lo único que está haciendo aquí en los versículos 1, 2, 3, está expresando, está describiendo una situación. En Reina Valera 60 nos da la idea de que está mandando algo, pero no es un mandato. La idea es que algo que está sucediendo. Deuteronomio 24:1, escuchen. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, son casados. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Versículo 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano, noten la repetición de la carta de divorcio, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, en el 4, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Noten que aquí el Señor no está mandando, no está autorizando el divorcio, únicamente está reconociendo la realidad y lo permite en el caso de adulterio. La implicación ahí, lo explicamos a detalle, es que esta mujer está envilecida porque se divorció de su primer marido por algo que no fue adulterio. Entonces, debido a eso, esta mujer está contaminando porque está cometiendo adulterio por haberse divorciado de su primer marido por una razón que no era adulterio, no arrepentido. Entonces contamina la tierra por su adulterio y está contribuyendo a la contaminación de la tierra, es la idea. Entonces, ahí en ese texto es claro que se refiere a un hombre y una mujer casados. Es evidente. Y ese es el texto, regresando a Mateo 5:31, al que el Señor hace referencia aquí en Mateo 5:31 y 32. Noten de nuevo el 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. También fue dicho, esto es lo que les dijeron sus líderes. Si te quieres divorciar, simplemente firme el papel, es la idea. Tristemente, como muchos en nuestro día, lo ven como un mero procedimiento. Y versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer. Entonces noten, el contexto está basado en Deuteronomio 24. Entonces, esto nos lleva a concluir que la palabra repudia ahí se refiere aquí a personas casadas, se refiere a divorcio. Entonces, 3 razones por las que afirmamos que la palabra repudia aquí se refiere a divorcio y no simplemente a romper un compromiso previo al matrimonio. En primer lugar, repetimos, siempre que se usa en referencia a un hombre y a su esposa, se refiere a divorcio. En segundo lugar, el Señor se está refiriendo a Deuteronomio 24, 1 al 4, y ahí se refiere a personas casadas. Ahí en el contexto se refiere, está haciendo referencia a Deuteronomio 24. Y en tercer lugar, escuchen esto, un compromiso hebreo era visto como si los prometidos estuvieran ya casados. ¿Recuerdan? Lo vimos con José y María en Mateo, en primer capítulo de Mateo, cuando José dice, Mateo 1, versículo 18, más bien Mateo nos dice,
el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, antes que consumasen el matrimonio, antes que tuvieran relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla, esa es la idea. Quiso divorciarse de ella, en el griego secretamente, y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor, etc. Recuerden, la pena para el adulterio en el Antiguo Testamento, ¿qué era? La muerte para ambos. Sin embargo, Dios en su gracia permitió que se sustituyera la pena de muerte con el divorcio, como una expresión de misericordia para la parte ofendida. Y vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, regresando a Mateo 5:32, repudia aquí se refiere a divorcio. El Señor dice, pero yo os digo que el que repudia o el que se divorcia de su esposa, noten lo que añade aquí, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, noten aquí que el Señor da una sola excepción, algunos lo llaman aquí la cláusula de excepción. Hay una excepción en la cual Dios permite el divorcio. Él dice, noten, el que repudia o el que se divorcia de su mujer, a no ser, o se puede traducir en el griego, excepto por causa de fornicación, hace que ella adultere. Una pausa ahí. La pregunta entonces aquí es, si el Señor permite el divorcio únicamente en el caso de fornicación, ¿qué es fornicación? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué involucra? ¿Qué envuelve esto de fornicación? Bueno, esta es una palabra griega conocida, porneias, simplemente escucharla, sin duda alguna les trae a la mente palabras que obtenemos de esta palabra como pornográfico, viene de porneias. Esta palabra se refiere en esencia a cualquier actividad sexual ilícita. Cualquier actividad sexual ilícita. La palabra de Dios establece que cualquier actividad sexual fuera de la relación que existe entre un hombre y una mujer en el matrimonio es ilícita. De una manera simple. Cualquier actividad sexual fuera de la relación que existe entre un hombre y una mujer en el matrimonio es ilícita. Y es triste que tengamos que recordarlo, pero la palabra de Dios enseña, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su otro hombre. No. Matrimonio, bíblicamente hablando, es un hombre y una mujer en un compromiso, amarse de por vida. Esa es la intención inicial o hasta que la muerte los separe, como normalmente se dice en los votos matrimoniales. Entonces, cualquier actividad sexual fuera de la relación que existe entre un hombre y una mujer en el matrimonio es ilícita. Esto obviamente incluye relaciones sexuales antes del matrimonio, prematrimoniales, fuera del matrimonio, extramaritales, y cualquier otra forma de perversión sexual, como lo es la homosexualidad, el incesto, el bestialismo. Esto es lo que involucra la palabra fornicación. No solo es entonces el hecho de que un cónyuge tenga relaciones con una persona que no es su cónyuge, que del sexo opuesto, sino puede ser alguien que es del mismo sexo, o puede ser alguna otra perversión como la encontramos en otras partes de la palabra de Dios. Noten entonces, versículo 32 de nuevo, que el que repudia a su mujer, que el que se divorcia de su mujer o de su esposa, excepto por causa de fornicación, excepto por cualquier actividad sexual ilícita, y el que se casa con la repudiada o con la divorciada, comete adulterio. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Qué está diciendo el Señor? Si te divorcias de tu esposa, si te divorcias de tu cónyuge, esto obvio se aplica a hombre y a mujer, por alguna razón que no es lo que el Señor aquí dice, fornicación, involucra adulterio en el sentido estricto de la palabra, si ella se vuelve a casar adultera porque no se permite el divorcio, excepto por causa de fornicación, podríamos agregar aquí, no arrepentida. Esa es la idea.
Lo que encontramos en este versículo es coherente con lo que encontramos, escuchen, en el Antiguo Testamento. Esto no es nada nuevo. Recuerden que el Señor no vino a dar nada nuevo, a editar. Y allá atrás ya lo hemos visto varias veces, Mateo 5:17, lo vimos a detalle. El Señor nos dijo que les dijo a la audiencia original, y obvio a toda persona que abre su palabra, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a cumplir. No está diciendo nada nuevo. Lo que encontramos aquí es coherente con lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios aborrece el divorcio. ¿Cómo lo sabemos? Malaquías 2:16 nos dice de manera explícita que Dios odia el divorcio. Malaquías 2:16, escuchen estas palabras conocidas. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, en el contexto de que ahí había israelitas que se estaban divorciando de sus mujeres. Repudio ahí de nuevo se refiere a divorcio. Dios aborrece el divorcio, no es parte de su plan original. Ya lo vimos en Mateo 19, citando Génesis 2:24. En el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que dejara el hombre a su padre y a su madre y se uniera a su mujer y los dos fueran una sola carne. No había provisión en el plan original de Dios para el divorcio. El divorcio, escucha, es producto del pecado. El divorcio siempre es producto del pecado. Él no lo manda, Él no lo promueve, subraya esto, únicamente lo permite como una expresión de misericordia a la parte afectada. Podríamos llamarle al cónyuge inocente, aquel en contra de quien se cometió el adulterio. Si tienes aquí un hombre y una mujer, y la mujer comete adulterio y no se arrepiente, y se ha hecho todo lo que bíblicamente es posible por llamarla al arrepentimiento y no se arrepiente, entonces Dios en su misericordia permite al cónyuge fiel divorciarse de esta persona como una expresión de misericordia a él. Otra vez, no es que Dios esté mandándolo, no es que Dios esté contento, no es que Dios lo promueva. Es algo terrible el divorcio y Dios lo odia. Y ya lo vimos, en el Antiguo Testamento encontramos la misma excepción. Lo explicamos a detalle hace 8 días, cómo Deuteronomio 24, 1 al 4, permitía el divorcio en el caso de adulterio no arrepentido. Y una vez más, los rabinos torcieron el Antiguo Testamento, se apoyaban en Deuteronomio 24:1 y decían que un hombre podía divorciarse de su mujer si había algo que no le gustara, siempre y cuando le diera su papel, su trámite. Un buen ejemplo de este principio es la relación de Dios con Israel. Espiritualmente, ustedes recuerdan que Israel cometió adulterio continuo en el sentido de que se volvió idólatra, se fue tras otros dioses. Desde el punto de vista espiritual, por eso Dios se refiere a Israel como adúltera. Y recuerden que la analogía entre Dios Padre e Israel en el Antiguo Testamento es que es su esposa, ¿no es cierto? Su esposa, estaba casado con ella, estaba comprometido con ella. Y lo que pasó es que Israel cometió adulterio continuo, no se arrepintió y por ello Dios se divorció de ella. Un ejemplo de esto, podríamos ver varios, lo encontramos en Jeremías 3, versículo 8. Acompáñenme ahí. Jeremías 3, versículo 8. En Jeremías 3, 8, noten lo que dice el profeta. Recuerden, aquí en el contexto, Jeremías está condenando la infidelidad del pueblo de Dios. Noten desde el versículo 6 cómo Dios a través de Jeremías el profeta está confrontando su pecado y llamándolos al arrepentimiento. Jeremías 3:6, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Esto es una analogía, no es que literalmente todos estaban cometiendo este acto pecaminoso, sino que habían dejado a Dios. En términos espirituales, estaban fornicando con otros dioses, es la idea. Versículo 7, y dije, después, esto es Dios hablando a través de Jeremías, después de hacer todo esto, esto es lo que Dios pensó. Después de hacer todo esto, ¿qué es eso? Todo lo que hizo en el 6, su fornicación, se volverá a mí. Noten, Dios esperaba que después de esto se volviera a Él. Había esperanza en Dios, había una actitud como siempre la hay en su misericordia, perdonadora, misericordiosa.
Estaban pecando y él esperaba que se arrepintieran y regresaran a él. Versículo 7. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Esto es, recuerden, está hablando aquí ya de la división del reino, ya estaba dividida las 12 tribus, las 10 del norte llamadas Judá, las 2 del sur, 931 a.C., llamadas Israel, las 10 del norte, Judá, las 2 del sur. Israel está en pecado, Dios los lleva cautivos a través de los asirios como juicio en contra de su pecado por haberlo dejado. Y en lugar de que Judá, esta es la idea aquí, aprendiera de eso, de que viera, bueno, estas 10 tribus dejaron al Señor, no escucharon a los profetas, no quisieron obedecer, veo cómo Dios los juzgó, en lugar de que dijeran, ya veo, voy a aprender, voy a dejar mi pecado, no sé que me pase lo mismo. En lugar de esto, versículo 8, hablando de Judá, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había, escuchen esto, despedido y dado carta de repudio, de divorcio. La idea es que Dios se divorció de Israel. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Terrible. Dios se divorció, por así decirlo, de Israel. Isaías 51 hace eco de esta verdad. Escuchen, así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, esto es la carta de divorcio de vuestra madre, con la cual yo la repudié o yo me divorcié de ella. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y escuchen esto, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Esto es, por el pecado de Israel se divorció Dios de ella. Israel cometió adulterio continuo, no se arrepintió, y por ello Dios se divorció de ella. Pero, ustedes recuerdan en el libro de Oseas, no vamos a verlo, lo pueden leer más adelante. Allí en Oseas vemos que a pesar de todo lo que hizo Israel, Dios ama a Israel, anhela perdonarla y está dispuesto a restaurarla. Este es un ejemplo de la actitud que debe tener el cónyuge afectado. Escucha, aún en el adulterio. La actitud no debe ser de buscar el divorcio en cuanto comete adulterio. Esa no es la actitud de Dios aún en contra de Israel cuando se estaba aferrando a su pecado. La actitud aún del cónyuge afectado debe ser que busca amar al cónyuge que pecó contra él, perdonarlo, restaurarlo. Otra vez, esto no es fácil, sin duda alguna, sumamente doloroso, y Dios lo sabe, mejor que nadie. Sin embargo, esta es la responsabilidad del cónyuge afectado. Hace lo que está de su parte en términos bíblicos, por perdonar, por esperar a que se arrepiente, así como Dios esperó que se arrepintiese Israel. Pero cuando ha hecho todo lo que está de su parte y el cónyuge adúltero persiste en su pecado, queda libre para divorciarse y volverse a casar. En Esdras 10, simplemente lo pueden apuntar, encontramos un caso especial en el que, en lugar de haber matado a los maridos, las mujeres y sus hijos, como establecía la ley, Dios en su misericordia permitió el divorcio de nuevo y no mataron a todas las personas involucradas en el pecado que ahí muestra Esdras 10. Entonces, regresando a Mateo 5:32, el Señor afirma que la única situación en la que puede haber divorcio es en el caso de adulterio no arrepentido. Ahora, vayan a Lucas 16:18, porque aquí entra parte del debate, por así decirlo. Lucas 16:18. Lucas 16:18, aunque ya hicimos referencia antes a este versículo, noten lo que dice. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Esta es una afirmación abreviada de Mateo 5:32. Ahí no se encuentra la excepción, ¿notan? Ahí el Señor no dice, excepto por causa de ¿qué? Ahí no se encuentra. Y esta es parte de la razón por la que hay comentaristas que creen que Mateo añadió la afirmación a no ser por causa de adulterio o de fornicación. Dicen algunos, bueno, como Lucas 16:18 no lo tiene, Mateo añadió, esto fue de la propia cosecha de Mateo, que solo
cuando hay fornicación se puede divorciar de ella. Sin embargo, esto es erróneo por dos razones. En primer lugar, no hay evidencia textual de que Mateo añadió la frase excepto por causa de fornicación. Esto es, no hay evidencia en manuscritos antiguos de que Mateo incluyó eso. La segunda razón por la que es erróneo decir que Mateo incluyó esa frase de excepto por causa de fornicación de su propia iniciativa es una razón histórica. Esto es, no solo desde el punto de vista textual le llamamos a este punto, no solo desde el punto de vista de manuscrito no hay evidencia, sino que desde el punto de vista histórico no hay evidencia. Y cuando hablamos desde el punto de vista histórico, estamos hablando del testimonio, escucha esto, muy importante, de los primeros líderes de la iglesia, esto es, aquellos hombres que vivieron más cerca de los tiempos del Nuevo Testamento. Y ustedes han oído nombres como Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alejandría. Los escritos de estos hombres son muy importantes porque ellos vivieron más cerca de la época de los apóstoles y la manera en la que ellos interpretaban el texto es muy importante porque otra vez, como lo explicamos hace un momento, ellos entendían mejor la cultura que un cristiano del siglo XXI. Y estos líderes, que por cierto, un comercial aquí, CLIE, gracias a Dios por ello, está sacando una colección de más de 100 tomos que se llama Grandes Autores de la Fe. Y en estos libros, CLIE está sacando obras originales traducidas al español de estos líderes. Orígenes, Clemente de Alejandría. Seguramente los vieron en Expo Cristiano. Si lo ven en una librería, no se asusten, no digan, ¿quién es Orígenes? ¿Dónde está su iglesia? Me aterra su nombre. Estos eran nombres de los primeros líderes de la iglesia. Y es útil leer sus escritos para entender, noten otra vez, cómo interpretaban ciertos textos clave o perspectivas históricas de quién escribió este libro, tal libro. Es muy importante. Entonces, no hay testimonio ni textual ni histórico, no hay escrito alguno de los primeros líderes de la iglesia, le llamamos primitiva por ser la primera, y por ahí escucharán el nombre los padres apostólicos. No se asusten, no es un sacerdote, no es un cardenal, es un término que se usa para referirse a estos hombres. Ni los padres apostólicos, ni desde el punto de vista textual se puede indicar que Mateo incluyó esa cláusula porque tuvo ganas, porque se le antojó. Además, recuerden que Mateo incluye la mayor cantidad de material didáctico del Señor en términos de discursos que cualquier otro de los 4 evangelios. ¿Recuerdan? Hay 5 discursos principales. Entonces, muy importante esto, no podemos decir, regresando a Mateo 5, que Mateo incluyó esa frase, Mateo 5:32, a no ser por causa de fornicación por iniciativa personal. Por si no fuera suficiente, un punto más aquí, y de nuevo, hermanos, sé que les estoy dando aquí algunos detalles más técnicos, sin embargo, necesitan entender, si no se acuerdan de todo, por lo menos que sepan por qué adoptamos como iglesia la posición que tenemos del divorcio. Porque quizás nunca habían oído esto algunos de ustedes, sin embargo, está allá afuera y alguien que haya leído un poquito, algunos de otros grupos cristianos, les va a sacar esto y van a decir, oye, ¿pero qué? Nunca había oído esto, y por lo menos saben de qué están hablando y el por qué llegamos a la conclusión que llegamos, y aunque no se acuerden de todo acento y punto y aparte y todo detalle, por lo menos saben que estamos buscando examinar y estudiar y buscar ser fieles y cuidadosos en la interpretación del texto. Mateo 19:9, escuchen esto, ya lo leí. Y yo os digo que cualquiera, dice el Señor, que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Mateo 5:32, lo mismo. Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Notan? Es lo mismo. Mateo 5:32. Si no se acuerdan de nada de lo que les dije de argumentos, acuérdense de esto. Mateo 5:32 y Mateo 19:9 en esencia son lo mismo. Y sería francamente difícil no solo decir que Mateo incluyó por iniciativa personal esa frase en Mateo 5:32, sino que también duplicó esa frase en Mateo 19:9. ¿Se dan cuenta?
Es contundente entonces que el Señor reitere este principio de que el divorcio se permite cuando hay adulterio continuo, aquí en Mateo 19:9. Entonces, Lucas 16:18 debe ser interpretado a la luz de Mateo 5:32 y 19:9. ¿Permite entonces la Biblia el divorcio? Sí, sí. De acuerdo a este texto, cuando hay un adulterio no arrepentido. Y 1 Corintios 7:15 agrega otra situación en la que Dios permite el divorcio. Acompáñenme ahí. Muy importante que lo vean. 1 Corintios 7, versículo 15. Recuerdan aquí que en esencia Pablo está hablando de la soltería y varios beneficios que trae la soltería, aquellos que Dios ha llamado de manera permanente a ser solteros o aquellos que temporalmente sean solteros. Aquí hay varios beneficios. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Vean desde el 14, ¿a quién le está hablando? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Esto es, aquí hay un matrimonio en el que hay un cónyuge creyente y un cónyuge incrédulo. Sea marido o mujer, cualquiera que sea el cónyuge incrédulo, hay un incrédulo y hay un creyente. Ese es el punto. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, esto es, si el cónyuge incrédulo quiere dejar, quiere abandonar, quiere divorciarse del cónyuge creyente, sepárese. Le está hablando al cónyuge creyente. Esto es, si el cónyuge incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En otras palabras, si un cónyuge creyente tiene un cónyuge incrédulo, está casado con un incrédulo, y el incrédulo quiere dejarlo, quiere abandonarlo, Pablo le está diciendo, no te aferres, déjalo ir, déjalo ir. Dios permite entonces el divorcio en estas dos situaciones únicamente, como una expresión de nuevo de misericordia hacia la parte afectada. En el primer caso, un adulterio continuo, y el segundo caso, cuando un cónyuge incrédulo abandona al cónyuge creyente. Cuando entonces se lleva a cabo un divorcio por alguna otra razón que no sea una de estas dos o ambas, es un divorcio no permitido por la palabra de Dios, escucha, que contribuye a la multiplicación del adulterio. Porque si un cónyuge, si un matrimonio, si tú te divorcias de tu cónyuge por una razón que no sea de que él es inconverso y te abandonó, o es adulterio no arrepentido, simplemente porque ya estás hasta acá de él, por así decirlo, ya no lo aguantas, lo que sea, es terrible, es un dictador o es una mujer de lo peor, pero no te abandonas si es incrédulo, o no hay adulterio no arrepentido, no debes divorciarte. De lo contrario, estás en pecado. Y aunque firmes el papel y te cases con otra persona, a los ojos de Dios estás en adulterio, porque Dios te considera aún como si estuvieras casado. Regresen al final del versículo 32 y noten cómo concluye el Señor esta sección. Y el que se casa con la repudiada o con la divorciada comete adulterio. Esto es importante. La implicación aquí es que la persona divorciada se va a volver a casar. ¿Notan esto? Por eso, si su divorcio fue ilegítimo y se vuelve a casar, comete adulterio. Pero cuando el divorcio ha sido por una razón que Dios permite, entonces la persona queda libre para volverse a casar. Escuche esto, siempre y cuando sea con un creyente. Vamos a explicar esto. Vayan a 1 Corintios 7 por un momento. 1 Corintios 7. Y vean el versículo 8. 1 Corintios 7, versículo 8. Aquí en esencia encontramos a tres grupos de personas. Hay tres grupos de personas. Noten esto. Está hablando de personas no casadas, pero noten, dentro de las no casadas hay tres grupos. 1 Corintios 7, 8. Dice Pablo, ahí en el 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense,
pues mejor que es casarse que estarse quemando. Vean ahora ya adelante el versículo 25. 1 Corintios 7, versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Por cierto, esto no quiere decir que esta es la opinión de Pablo. Pablo está hablando con la autoridad apostólica. El punto es que el Señor, cuando estuvo en la tierra, no habló de esto, por lo menos no se registró en los evangelios, y ahora Él está diciendo un mandato, dando un mandato con la misma autoridad que Dios mismo. Es apóstol y como tal tiene la autoridad de Dios. Versículo 26, dice Pablo en el 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Esto es el que no se ha casado. Estás ligado a mujer, o más bien ahí se refiere como estés. Esto es, si vienes a los pies de Cristo casado, llegas, te quedas así. O si eres soltero, noten versículo 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Uy, está promoviendo el celibato. No, estaba hablando de los beneficios de no casarse. Versículo 28. Más también, escuche esto, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Esto es, si puedes vivir sin casarte, dice Pablo, quédate sin casarte, porque el matrimonio trae aflicción de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Tienes un pecador que se casa con otro pecador y va a haber fricción. Y luego le añades ahí pecadores pequeños que son producto de esos dos pecadores y hay más aflicción de la carne, ¿no es cierto? Entonces noten, la Biblia, 1 Pedro 3:7 también dice que el matrimonio es la gracia de la vida, el merengue del pastel. Esto es, no hay una relación tan satisfactoria, tan llena de gozo en términos humanos como el matrimonio, obvio, cuando es vivido de acuerdo a la palabra de Dios. Pero aún así, aún entre cristianos maduros, Pablo mismo por eso lo dice, hay aflicción de la carne. Es más difícil cuando eres una persona que vive sola, cuando eres soltera, tienes tus tiempos, llevas tu agenda, haces lo que tú quieres, manejas tu tiempo como tú quieres, comes lo que quieres, gastas el dinero como quieres. Cuando eres una persona casada, no. Y si eres casado y vives como soltero, estás en pecado, obviamente, porque muestra tu egoísmo y no estás poniendo a tu cónyuge antes que a ti. Y ahí está la lucha, porque nuestra naturaleza egoísta, pecaminosa es yo quiero lo mío a la hora que quiero, como quiero, y el otro dice lo mismo, y ahí hay guerra. Ahí hay guerra. De hecho, aquí Pablo da un consejo abreviado de cómo tener un matrimonio que honra a Dios, un matrimonio lleno de gozo. Noten, versículo 32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, sin aflicción. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahí está la clave. ¿Estás casado? Enfócate en cómo agradar a tu cónyuge. Esa es la clave de un matrimonio que honra a Dios y de felicidad, de gozo. El problema es que nuestra tendencia pecaminosa es que nos queremos agradar a nosotros mismos. Y entonces dice Pablo, mira, te quiero evitar el dolor de cabeza. Si puedes quedarte sin casar, ni le entres al matrimonio. Esa es la idea. Pero si te casas, no pecas. Y recuerden que allá atrás regresen al versículo 9, 1 Corintios 7, 9. Nos dice en el 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Esto es una vocación, es un llamado. Si Dios te quiere soltero, vas a estar satisfecho. Si Dios no te quiere soltero, y no es que uno es más espiritual que el otro, es cuestión de diseño divino. Si Dios te quiere casado, conforme caminas en obediencia, aún vas a tener deseo de casarte, vas a tener deseo por todo lo que involucra el matrimonio, una familia, todo lo que involucra estar con otra persona del sexo opuesto. El andarse quemando aquí se refiere a estar ardiendo con deseo sexual. Y no es un pecado, el punto es que algunos Dios los llama a ser solteros con la meta de que puedan usar más tiempo, estén enfocados de manera total en las cosas del Señor. A otros, y de hecho probablemente a la mayoría, los llama a ser casados. Y no está mal ni uno ni otro, pero el punto es, entonces eso fue algo marginal.
Es que aquí Pablo se refiere entonces a personas no casadas y les dice, es ideal que te quedes sin casar, pero si no tienes el don de continencia o de soltería, continencia soy así medio raro, no, es la traducción de Reina Valera 60, es de soltería es la idea, no es que si no tienes el don de continencia, tienes el don de incontinencia y te casas, no, se oye medio raro, no, la idea es de soltero. Noten aquí entonces, Pablo les habla en el 8 a los solteros, a las viudas, y en el versículo 25 a las vírgenes. Hay 3 grupos de personas aquí no casadas. Los solteros son personas divorciadas. Los viudos son personas que estaban casadas pero perdieron mediante la muerte a su cónyuge. Y los que son vírgenes, versículo 25, como la palabra lo expresa, así es en el griego también, son personas que nunca han tenido relaciones, que nunca se han casado. Son 3 grupos. Y Pablo entonces les dice de nuevo al 8, a los solteros, a los divorciados y a las viudas, a los que de momento no están casados, estuvieron casados pero perdieron a su marido, que bueno les fuera quedarse como yo. Les será mejor que no se vuelvan a casar. Pero si no tienen don de continencia, esto es, si no están satisfechos como solteros, si anhelan la compañía de un cónyuge, todo lo que el matrimonio involucre, entonces cásate, versículo 9, pues mejor es casarse que estarse quemando. Esa es la idea. Entonces, cuando el divorcio ha sido por una razón que Dios permite, la persona queda libre para volverse a casar siempre y cuando sea con un creyente. ¿Cómo lo sabemos? Ahí mismo en el versículo 20, noten, 1 Corintios 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, ahí está la clave, con tal que sea en el Señor. Ahí está. El punto es que si estás divorciado por una razón por la que Dios permite, entonces quedas libre para volverte a casar siempre y cuando sea con un creyente, con tal que sea en el Señor. En referencia al nuevo matrimonio, Pablo de hecho manda a las mujeres que han quedado sin marido, 1 Timoteo 5, lo pueden apuntar ahí, versículo 14, ahí en ese contexto, recuerdan cuando estudiamos 1 Timoteo, las viudas se refiere en el griego en ese pasaje a mujeres que han quedado privadas de su marido porque las abandonó o quizás se divorció de ellas o quizás de alguna manera murieron. La idea es que son mujeres que estuvieron casadas pero no lo están ya. Y a las viudas jóvenes Pablo les dice en 1 Timoteo 5:14 que las viudas jóvenes se casen, críen hijos. Es la idea. Y en el contexto recuerdan, quizás perdieron a su marido y por todo el dolor que conlleva esa pérdida de su marido, dicen ya no quiero volverme a casar, quiero enfocarme en la iglesia, olvídense o me olvido del matrimonio, pasa el tiempo, se les baja el choque emocional y empiezan a tener deseos de casarse. Y ahí en el griego la palabra implica eso, quieren casarse, implica, tienen deseos sexuales normales, quieren tener un marido, todo lo que involucra el matrimonio, y Pablo les dice, ¿saben qué? Cásense, no es pecado. Vamos a terminar con algunos principios generales, buscando ayudar a algunos de ustedes que quizás se pregunten, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Entiendo que el divorcio se permite solo cuando hay adulterio no arrepentido o el cónyuge incrédulo se va. El nuevo matrimonio se permite también, siempre y cuando sea en el Señor. Vamos aquí a terminar con unos comentarios y estos son principios generales que estudiamos en el material de consejería matrimonial y familiar. Vamos a tener ese estudio el año que entra, cada 2 años lo tenemos. Es importante enfatizar, subrayen esto, que la aplicación de estos principios en muchos casos demanda la sabiduría y el consejo de pastores bíblicamente calificados, porque hay casos muy sensibles, pueden llegar a ser muy complejos. Hay gente, por ejemplo, que viene a los pies de Cristo y resulta que trae ahí una fila de 3 mujeres, hijos regados por todos lados, se divorció de una, no se divorció de otra y es un caos. Y hay que desenmarañar todo eso, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, dada la santidad del matrimonio, la seriedad de este pacto, recuerden, es un pacto en términos bíblicos, todos los medios bíblicos deben ser agotados
con la meta de mantener unido al matrimonio. Ahora, si ocurre inmoralidad sexual u otro pecado, incluso se da una separación, pero escuche esto, ¿es posible la reconciliación? Entonces el compañero fiel debe perdonar y reconciliarse. La reconciliación después del divorcio debe ser el fruto de arrepentimiento cuando dos creyentes se han divorciado. Obviamente una reconciliación plena no es posible cuando uno de los involucrados permanece como incrédulo. Esto es importante. Y ya divorciados. Puede ser el caso, esto sucede, que una persona, ejemplo, hay un divorcio antibíblico o hay una, como lo estamos mencionando, hay o inmoralidad sexual, hay algún pecado, en particular aún inmoralidad sexual, y se divorcian y se les llama al arrepentimiento a los dos, o hagamos a un lado la inmoralidad sexual, simplemente se divorcian, ¿ok? En desobediencia, por algo no bíblico. A los dos cónyuges, los dos profesan ser creyentes, los dos se les confronta, no aceptan, tienen que ser disciplinados, Mateo 18, 15 al 17, no reciben la amonestación en privado. Segundo paso, 2 o 3 testigos, uno se arrepiente y dice me reconcilio contigo, y el otro no se arrepiente. Paso 3, hay que traerlo a la iglesia, toda la iglesia ora por él, lo llaman al arrepentimiento, no se arrepiente. Paso 4, queda fuera de la iglesia y es tenido por un gentil, ¿y qué? En ese punto, ese cónyuge, ya, aunque profese ser cristiano, en términos bíblicos, se considera un incrédulo. Y aunque el otro se arrepintió, el que profesaba ser cristiano, aunque hubo un divorcio antibíblico, él ya está dispuesto a regresar, pero él ya es incrédulo. ¿Se dan cuenta? Se complica el asunto, ¿no es cierto? Entonces, noten, no es posible la reconciliación plena cuando uno de los involucrados permanece como incrédulo. Ahora, estoy consciente, de nuevo, estos son comentarios más de consejería, de aplicación, sin embargo, los mencionamos con la meta de ayudarles. En general, si hay un caso más detallado, obviamente podemos hablar y servirlos en lo que podamos. Ya lo acabamos de mencionar, otro caso, cuando uno de los dos se resiste a todo medio de reconciliación y se niega a mantener una relación matrimonial bíblica al no arrepentirse de su pecado sexual o por deserción, entonces, escucha esto, el cónyuge fiel, no puede cumplir con sus obligaciones de pacto y es liberado de la responsabilidad moral de hacerlo. Y cuando el matrimonio es dividido por el divorcio, entonces el cónyuge que permaneció fiel es libre de casarse ¿con quién? Con otro cristiano, correcto, con otro cristiano. Ahora, escucha esto. Una persona, ya sea que estaba casada o divorciada, antes de identificarse como cristiano, debe ser considerado, como lo vimos en 1 Corintios 7, como permaneciendo en la condición en la que fue llamado. Esto es importante. Esto quiere decir que es libre de permanecer soltero o casarse con otro creyente. Otra situación puede ser que hubo un divorcio no bíblico en una sola ocasión en el pasado de una persona, entonces los líderes de la iglesia deben ayudar a la persona a arrepentirse y analizar la situación de acuerdo a principios bíblicos. Si la persona realmente se ha arrepentido de este divorcio no bíblico, pero no es posible la reconciliación con el cónyuge del que se divorció, entonces el cónyuge perdonado puede procurar otra relación bajo la supervisión del liderazgo local de su iglesia. Hay casos también en donde una persona casada se ha divorciado y vuelto a casar de forma no bíblica. La respuesta ahí es confesión, arrepentimiento y luego continuar en el matrimonio actual de acuerdo a principios bíblicos. Esa persona está obligada a las responsabilidades del pacto hecho con su nuevo esposo. Estos comentarios creo que nos ayudan también a ilustrar que el divorcio siempre trae problemas. Es algo terrible. Siempre sale alguien afectado, empezando por Dios. Y este es un recordatorio obvio. Primordialmente vemos otra vez la enseñanza del pasaje. El divorcio no es permitido por Dios más que en el caso de un cónyuge incrédulo que abandona al creyente, cónyuge creyente, o
en el caso de un adulterio no arrepentido. En ese caso, entonces, se permite que se vuelva a casar la parte afectada con otro creyente. Pero esto debe ser un recordatorio de que debemos proteger nuestro matrimonio, ¿no es cierto? Es algo terrible el divorcio, es algo sumamente doloroso y lo estamos viendo desde el punto de vista bíblico. Ni siquiera hemos entrado y podríamos ver ilustraciones y ejemplos de el daño que muchos de ustedes tristemente han vivido a nivel cónyuge, hijos, etcétera. Es algo sumamente doloroso, pero en medio de todo recordamos que Dios está en control, Él es sabio y Él es amoroso, y como creyente todo lo permite en tu vida para hacerte más obediente, más parecido a Cristo, más dependiente de Él, más humilde de Él, y para glorificarse a sí mismo. Y como incrédulo, Dios permite también las cosas siempre con un objetivo en mente: apuntarte al Salvador, apuntarte a ver tu necesidad, tu pecaminosidad, y que necesitas clamar a Él por misericordia para que te salve y puedas vivir de una manera que honra a Dios. A nivel personal y a nivel matrimonial, que realmente disfrutes del matrimonio como la gracia de la vida. Oremos para concluir. Padre, estamos agradecidos por este tiempo. Hemos considerado un tema que es sensible, es doloroso para muchos. Sin embargo, gracias porque nos das instrucción clara, específica en esta área. Y oramos por sabiduría para aplicarla a nuestra vida. Rogamos por aquellos, Señor, que quizás en esta mañana estén luchando en su matrimonio, otros que quizás estén sufriendo por el dolor de un divorcio, hijos, padres, cónyuges. Consuela, Padre, a través de tu palabra. Danos entendimiento para pensar conforme a tu palabra y someternos a ella. Que recordemos que por muy difícil y por muy dolorosa que desde el punto de vista humano y a nuestra vista se vea la obediencia, siempre es lo mejor. La obediencia siempre te glorifica, siempre nos coloca en un lugar de bendición. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Amén.